Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, el tema que nos trae el día de hoy a esta tribuna tiene que ver con algo de una eminente importancia en el ámbito político electoral y desde luego que impacta de manera directa nuestro quehacer parlamentario. Y se trata del tema de la necesaria regulación de las coaliciones parlamentarias. Hay que recordar que con la reforma constitucional en materia político-electoral expedida el 10 de febrero del 2014, estamos hablando ya de hace poquito más de 3 años, se estableció la facultad potestativa que tiene el presidente de la República para conformar en cualquier momento de su mandato un gobierno de coalición. Para ello, la Constitución actualmente prevé una serie de disposiciones que permiten al titular del Ejecutivo acordar un programa de gobierno común con los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión que constituyan una mayoría absoluta y que acepten coaligarse. Incluso nuestro grupo parlamentario, el PRD, y los grupos que conformamos la coalición por México al Frente, hemos presentado ya iniciativas. La anterior sesión se presentó una de ellas para que esta legislatura expida la ley reglamentaria en materia de gobiernos de coalición, que hoy solamente está contemplado en la Constitución. Sin embargo, todavía está pendiente plasmar en nuestra Carta Magna las disposiciones para integrar coaliciones parlamentarias que le den viabilidad al gobierno de coalición aquí en las cámaras del Congreso de la Unión, ya que hasta el momento solo contamos con mecanismos para aprobar el convenio y el programa respectivo, así como la facultad de la Cámara de Senadores para ratificar a los secretarios de Estado. Pero hace todavía falta esbozar disposiciones mínimas para integrar las coaliciones parlamentarias en ambas cámaras y definir cuáles serán sus respectivas funciones dentro de la estructura orgánica del Congreso de la Unión, así como su relación con los grupos parlamentarios y con los órganos de gobierno internos de cada Cámara. Una vez que concluya la contienda electoral, las coaliciones electorales se extinguirán por disposición de la propia ley, lo harán automáticamente, y cuando se conforme que se integren las cámaras del Congreso, serán los partidos políticos los que quedarán representados en los diversos grupos parlamentarios. Elecciones, por cierto, de las que con toda seguridad ninguna candidatura, ninguna fuerza, incluso yo me atrevería a adelantar, ninguna de las coaliciones que hoy ya están prefiguradas para participar obtendrán mayoría absoluta por sí mismas. Hasta la fecha no hay una tradición de construir coaliciones parlamentarias estables, derivado fundamentalmente de que no hay una normatividad que facilite estas formaciones parlamentarias, es decir, no hay base constitucional, legal ni reglamentaria para este propósito. Si bien es cierto que en esta legislatura hemos visto al partido en el gobierno, al PRI, amalgamar a otros grupos parlamentarios muy respetables en torno suyo, y también nosotros que conformamos el Frente, hacemos todo lo posible para actuar de manera coordinada, pero lo real es que todos estos arreglos, podemos llamarle así, entre comillas, no dejan de ser informales y obedecen a voluntades y circunstancias políticas específicas. No obstante, este tipo de alianzas requieren de un marco jurídico que les dé soporte, equilibrio, constancia y sobre todo estabilidad para el funcionamiento de los organismos de los poderes de la Unión. En el pasado hemos sido testigos de la construcción de coaliciones ad hoc para temas específicos y diversos proyectos que se someten desde luego a votación en las cámaras y que una vez que se logra el propósito, estas alianzas o estos acuerdos se desvanecen.
compañeras y compañeros diputados, esta es la primera vez en la historia del sistema de partidos políticos de nuestro país en el que la contienda electoral tiene como principales protagonistas a las coaliciones electorales y también es la primera ocasión en que ninguno de los partidos políticos competirá en solitario. Y por otro lado, habrán candidatos independientes también. Por lo tanto, estamos claramente ante una coyuntura inédita. Yo digo, todas las elecciones, todos los procesos electorales son inéditos, no se parecen a otros, pero yo digo, este es todavía más inédito por sus peculiaridades específicas que otros que hemos tenido anteriormente. Además, con la reforma constitucional del 2014 relativa al régimen de gobierno y que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, se sientan las bases para darle estabilidad política a los gobiernos venideros y es muy probable que el próximo presidente de la República opte por conformar un gobierno de coalición con las fuerzas políticas representadas en las cámaras de este Congreso. Si nos encontramos entonces ante esta circunstancia, la Cámara de Senadores tendrá la facultad de ratificar a los secretarios de Estado, como yo le había dicho, con excepción de los secretarios de Marina y de Defensa Nacional. Y tal atribución requerirá necesariamente de la conformación de una mayoría que permita que las propuestas de quienes integrarán el gabinete puedan ser aprobadas. La formación de una coalición gobernante puede resultar consecuente con la coalición electoral que resulte triunfante en la carrera presidencial. Pero si los grupos que la conforman no logran alcanzar una mayoría en las cámaras, el presidente tendrá que construir una mayoría plural más amplia todavía que su propia coalición con la que habría ganado la elección, integrando a fuerzas que estuvieron participando como contendientes electorales. Asimismo, a partir del próximo sexenio, el titular del Ejecutivo pondrá a consideración de la Cámara de Diputados el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación, lo cual naturalmente requerirá de una mayoría legislativa para este propósito. Por tal motivo, consideramos en el Grupo Parlamentario del PRD que es muy importante que en las cámaras del Congreso se construya un andamiaje legal que haga posible la conformación de mayorías estables que participen en las decisiones y le den viabilidad y estabilidad al gobierno. Para ello será importante considerar que el derecho de asociación entre grupos parlamentarios sea general y no limitativo a una decisión presidencial. Por lo tanto, la norma legal deberá proveer las bases para que los grupos parlamentarios conformen coaliciones de mayoría que logren darle soporte al gobierno de coalición y también para aquellos que quieran asociarse como un frente opositor de minoría. Esta formación, por cierto, de minorías puede resultar esencial para que las oposiciones tengan fuerza suficiente para, si así lo consideran, bloquear sobre todo reformas constitucionales que no reúnan el consenso suficiente para ser avaladas por mayorías calificadas. Los grupos parlamentarios requieren de una normativa que les permita articularse en coaliciones gobernantes y de oposición con cierta facilidad y con certidumbre en cuanto al propósito mismo de las coaliciones, sus objetivos, su durabilidad y estabilidad y también las causas que en su momento podrían propiciar su disolución. Finalmente, con esta iniciativa también pretendemos resolver una omisión que existe en el artículo 70 constitucional, ya que en su tercer párrafo se hace referencia a las agrupaciones de los diputados de acuerdo con su afiliación de partido y es necesario incluir el derecho que tienen también los senadores para agruparse de acuerdo a su afiliación partidista. Este es el propósito de esta iniciativa de reforma constitucional que la ponemos a su consideración. Ojalá y por la importancia que tiene mereciera también al mismo tiempo la atención para que la legislemos y ayudemos para que el próximo gobierno que resultará de las elecciones del próximo 1 de julio pueda tener mejores condiciones para su desarrollo y que tenga viabilidad plena. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.